En primer lugar, Javier Lucena va a exponer su ponencia Análisis de la realidad social, política y económica estatal. Javier Lucena. Se ha adelantado bastante. Sí. Bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a CTA por la invitación. Para mí, como afiliado de CTA, pues un honor que se me haya invitado a exponer esta ponencia y felicitar a la gente que está llevando la organización, porque la verdad es que está haciendo todo magníficamente, está funcionando muy bien. Yo tenía que hablar, y espero que ya no estéis muy cansados, porque la verdad es que llevamos ya un par de horas, algo a lo que ya han aludido algunos de los invitados que esta mañana han intervenido, cuando intentaban contextualizar en qué sentido debemos tener en cuenta que está transformándose el mundo o la realidad española para que nuestra acción sindical sea lo más coherente posible y sepa en qué situación nos encontramos en estos momentos, ¿no? La ponencia en realidad la voy a estructurar básicamente porque he visto luego que hay distintas ponencias esta tarde, creo, o a continuación, porque como va a adelantar el horario no sé cuándo tocará exactamente, que van a intervenir en distintos apartados y por lo tanto de la realidad más inmediata, de acción sindical, de la realidad española. Por lo tanto yo me voy a centrar más y así abreviamos un poco, en lo que es la situación internacional y la inserción de España en esa inserción internacional, ¿no? Desde mi punto de vista, en estos momentos las relaciones internacionales se caracterizarían porque a diferencia de hace unos decenios, cuando había básicamente dos bloques, el bloque del este y el bloque del occidente, enfrentados, que tenían un enfrentamiento que tenía un claro carácter ideológico, además de, por supuesto, económico y militar, donde el bloque del este pues, representaba una supuesta amenaza para el bloque de occidente y, por lo tanto, obligaba a conceder una serie de beneficios del llamado estado de bienestar a los trabajadores. Eso con la caída de los países del bloque del este, de la caída de la URSS, cambia fundamentalmente y lo que se produce básicamente es un regreso a lo que había previo a la Primera Guerra Mundial, que es un bloque a diferentes bloques geoestratégicos que lo que van buscando básicamente ya no son cuestiones ideológicas de enfrentamiento, ahí ya no hay principios ideológicos, sino básicamente el reparto de intereses en el mundo, ganar zonas de influencia y zonas de aprovisionamiento, zonas para comerciar, etcétera, ¿no? En la actualidad podemos distinguir, de hecho, tres bloques de ese tipo, ¿no? Estaría un imperio que ha perdido gran parte de su fuerza, que es Estados Unidos, pero que aún conserva muchísimo de esa fuerza y un gran potencial económico. Un imperio emergente que hace 30 años no era prácticamente nadie, que es China, y que le disputa la hegemonía mundial a Estados Unidos. Y un tercero en disputa, que es Rusia, que intenta recuperar parte del viejo esplendor zarista. Europa estaría un poco en medio de todos esos bloques, sin saber, en estos momentos yo creo que tiene una gran indefinición y no acaba de determinar, sobre todo la Unión Europea, cuando hablo de Europa es básicamente la Unión Europea, aunque no sea exactamente lo mismo, no acaba de decidir para dónde tirar porque yo creo que hay una evidente... hay como una situación de impasse, donde ahora mismo están como viéndolas venir, sobre todo después de la situación en Alemania, que está un tanto bloqueada con la salida de Merkel, ¿no? En principio, Europa está alineada con el amigo americano, que le exige fidelidad total, pero por otro lado, depende del gas ruso
y por otro lado depende de las materias primas que le suministra, del comercio con China, que sí, de venderle a China productos, pero también de abastecerse de cuestiones básicas como los microchips, algunos elementos de ensamblaje de la industria europea, etcétera, y en definitiva un intercambio comercial muy fluido con China. Atrapado entre esas tres cuestiones, Europa ahora mismo parece que no acaba de decidir un poco el rumbo. Estos tres bloques, además, tienen una característica. Como he dicho antes, ya no se produce tanto una lucha ideológica entre bloques, donde, aunque el bloque del este se hubiera, desde el punto de vista de la lucha por los trabajadores, yo creo que corrompido mucho y deteriorado mucho, pero bueno, evidentemente para el bloque occidental representaba ese tipo de amenazas de que cuidado que los trabajadores pueden conquistar el poder, ¿no? Hoy los tres bloques participan del capitalismo, pero con diferencias importantes. Es decir, hoy el capitalismo domina internacionalmente y prácticamente no tiene un gran enemigo a la vista, porque China practica un capitalismo de Estado, donde todavía la economía está sometida al Estado y que la dirige a medio y largo plazo. En Rusia, Putin ha hecho como una especie de alianza de mutuo beneficio con los poderes económicos, buscando conseguir un músculo que había perdido y retornar un poco a ese poder que tuvo la Rusia zarista, por lo menos, si no la URSS, por lo menos la Rusia zarista. Y Occidente existe una lógica de sometimiento casi absoluto del Estado al capital. Eso es lo que nos encontramos aquí en Occidente. ¿Cómo luchan entre sí los dos grandes bloques? Hay también importantes diferencias. Sí, mientras China apuesta por la vía comercial, evidentemente buscando sus propios intereses, pero por la vía comercial básicamente, Estados Unidos, en su tónica habitual, pues apuesta por una política mucho más agresiva y militar, con un militarismo de nuevo cuño, sobre todo a raíz de su derrota en Afganistán, de utilización de nuevas tecnologías, de interponer países como Australia de por medio, a otros países como lacayos de su política internacional, etcétera, ¿no? Bueno, y visto esta situación de carácter más geoestratégico, ¿no?, de las relaciones internacionales, lo que sí podemos ahora ya ver un poco en qué cambios se están produciendo en el mundo y que son importantes, que van a determinar también y que están determinando la vida de los trabajadores. Por un lado, en el ámbito de lo tecnológico y de la estructura productiva, yo creo que el petróleo va a ir perdiendo peso crecientemente debido a los límites del cambio climático y se va a imponer lo que llaman la nueva economía verde, que no quiere decir que sea forzosamente ecologista, puesto que el capital ya se encarga de colonizar y de hacerse con esa nueva economía verde, entre comillas, para sacarle rentabilidad, con lo cual el carácter ecologista es más que dudoso. Pero básicamente también lo determinante en el cambio tecnológico va a ser la primacía de lo digital, del desarrollo de la inteligencia artificial y de la economía de lo que se ha dado en llamar plataformas online, ¿no? Google, Facebook, Uber, etcétera, etcétera. Y esto va a tener, y está teniendo claras repercusiones sobre el mundo del trabajo. Una va a ser, estamos asistiendo a cada vez a una creciente automatización y robotización de los procesos productivos, con lo cual va a redundar en la eliminación de muchos trabajos operativos. Una extensión, por ejemplo, del teletrabajo, un mayor control social a través de la tecnología, incluido un mayor control social de los trabajadores en el centro de trabajo, una mayor desregulación de las relaciones laborales, reduciendo el tamaño de los propios centros de trabajo, que sabemos que es una dimensión muy importante a la hora de organizar al movimiento obrero.
y una creación de cadenas de subcontratación al infinito que va a perjudicar claramente las relaciones laborales. Por otro lado, la economía de plataforma lo que está haciendo es una extracción de beneficios tremenda, como los antiguos rentistas o como los actuales rentistas, pero que a base de sacarlos a costa de los trabajadores, muchos de los cuales declara autónomos o subcontrata, a base de los repartidores, de las pequeñas empresas suministradoras, etcétera, en un proceso que algunos han calificado de desposesión. Esto se produce además en un momento en que la economía capitalista occidental, el modelo neoliberal, parece fracasado, o por lo menos que ha llegado a un momento en que ha topado con sus propios límites. Ha generado situaciones de gran conflictividad, ha generado un recorte de los servicios y del gasto público tremendo, ha precarizado todo el mundo laboral, pero sobre todo ha llegado a sus límites porque a Estados Unidos ha dejado de interesarle el neoliberalismo. El neoliberalismo iba asociado a una globalización comercial, a una globalización del intercambio comercial, y eso Estados Unidos ha llegado al punto que ha valorado, empezó con Trump, pero sigue con Biden, con el actual presidente, ha llegado a la conclusión de que en ese ámbito comercial lleva las de perder, que ahí China le puede el pulso. Y en ese momento Estados Unidos, que había sido el abanderado del neoliberalismo, de la globalización comercial, etcétera, pues decreta que se acaba, aunque aquí en Europa parece como que todavía no se acaban de enterar o no se quieren enterar, ¿no? Además, la pandemia de COVID ha venido a acentuar esto. Es decir, la pandemia de COVID ha enfrentado a enormes potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Nuestro país, aunque no sea potencia, también es un país con una economía importante a nivel mundial, con una situación inédita. Es decir, no había posibilidad de hacerse ni con mascarilla, ni con EPI, ni con gel hidroalcohólico. Es decir, con las cosas más elementales. ¿Os recordáis los primeros meses de la pandemia? Es que no había productos, porque todo se había externalizado en base a la política neoliberal, todo había que hacerlo cada vez más barato y era mejor hacerlo en China, o hacerlo en Vietnam, o hacerlo en la India. De manera que las potencias europeas, las potencias occidentales, de pronto se vieron inermes e incapacitadas de atender una emergencia sanitaria general tan grave como esa. Eso ha venido también a poner muy en cuestión el neoliberalismo y ya se habla de repatriar la producción, de relocalización de la industria, etc. Una vez pasada la pandemia, esto sigue siendo así de otra manera. Ahora mismo hay una crisis tremenda en la industria europea y occidental por falta de microchips y por falta de elementos industriales de piezas básicas para ensamblaje de, por ejemplo, la industria del automóvil. Y los problemas de transporte, abastecimiento, etcétera, y también los problemas geoestratégicos estos de lucha de poder entre China y Estados Unidos, pues está generando que ahora mismo haya fábricas que están a medio gas o incluso cerradas. Todo esto, además, esta situación que es muy... Yo creo que ahora mismo, mi impresión es que el capitalismo está un poco perdido y en un momento de relativa debilidad. Por supuesto, van ganando la partida, puesto que hemos dicho que no tiene un gran enemigo internacional a la vista, o un gran enemigo alternativo de carácter de clase, que esté haciéndole frente de manera general y decidida en todo el mundo, pero desde luego sí que está en una situación de relativa debilidad en cuanto a indefinición, ¿no? Porque todo esto se produce además cuando la economía financiera es la que domina absolutamente el conjunto de la economía y de la producción. Ahora mismo se sabe que existen 10 fondos de inversión, BlackRock, Blackstone, Vanguard, etcétera, que solo entre ellos controlan casi el 30% de las 25.000 principales empresas del mundo.
Y entre los 10 siguientes, es decir, los 20 primeros fondos de inversión del mundo, controlan prácticamente el 50%. Para que nos hagamos una idea del poder que tienen, solo BlackRock, solo uno, tiene activos, tiene dinero equivalente a 7 veces el Producto Interior Bruto español de un año. Es decir, el 10% de la riqueza mundial. Solo uno. Imaginaros el poder que acumulan entre los 10 o 20 primeros. Bueno, esta gente, además, no tienen responsabilidad ninguna porque invierten a través de empresas adquiriendo acciones, participación en distintas empresas. Esas participaciones, que nunca son mayoría absoluta para no ser responsable absolutamente de la empresa, son minoritarias, pero una minoría dominante, es una minoría que le permite siempre controlar el futuro de la empresa, que no persiguen más objetivos no que mantener el trabajo o la producción o el empleo, sino que lo que persiguen es rentabilizar cuanto antes mejor, es decir, sacarle el máximo dinero en el más corto periodo de tiempo y venderla y a otra cosa mariposa, que además contravienen toda la política de competencia, porque, por ejemplo, en la banca española tienen participaciones en toda la banca, en todos los 8 o 9 principales bancos españoles, que son prácticamente todos. Pues ya sabéis que hoy día la banca es un oligopolio prácticamente en España entre 7, 8, 6 agentes, ¿no? 6 empresas. Bueno, pues tienen participaciones en todas, tienen el Santander, en la Caixa, en el BBVA, etcétera. Y eso, en principio, vulneraría el principio de competencia, de libre competencia. Sin embargo, eso es mentira, eso no es absolutamente mentira. No, por lo menos no se le pasa factura. Y además, ellos muchas veces invierten, con el poder económico que tiene, se permiten invertir a pérdida. Es decir, el Uber es una empresa que sabían que ha sido deficitaria durante muchísimos años, desde que se creó. Pero el proyecto que tenían les convencía de que tarde o temprano destrozarían el sector del taxi en muchos países y en muchas ciudades y empezaría a dar grandes beneficios, como así ha sido en donde han conseguido implantarse y donde han conseguido triunfar. En España están bastante avanzada la cosa a su favor, por desgracia. Y no les importa invertir a pérdida. Y por supuesto le importa mucho menos destrozar el sector del taxi en un país o el sector que corresponda en cada momento. Además, eso viene, el poder que tienen es tal que la propia China no les permite entrar en su país, porque China sabe que son un auténtico caballo de Troya del capitalismo occidental que les podría destrozar el país, y no se lo van a permitir. Por eso todas las restricciones para que ese tipo de fondos operen allí. Europa, como os decía, está en este contexto, está un poco a verlas venir, pero también perdida. Por un lado, levanta un poquito las cortapisas del modelo neoliberal, permite un poco más de gasto, permite un poco más de déficit público, pone en marcha los fondos de ayuda, que creo que esta tarde hablaremos de ellos, y pone y una serie de medidas de este tipo, ¿no? Que no son las que había hace unos años, antes de la pandemia, que eran de claro corte neoliberal. Pero al mismo tiempo, por supuesto, se pliegan totalmente al mercado y, por ejemplo, el oligopolio eléctrico se enriquece de una manera desorbitada y desproporcionada en estos últimos meses. Bueno, se viene enriqueciendo siempre, pero ahora ya es descarado, ¿no? Y no le meten mano porque no se puede hacer nada, porque está así regulado, porque lo dice Europa. Es decir, que Europa todavía, eso sí que de ahí no, esa línea de defensa no, de ahí no se baja, ¿no? Y España, en este contexto, que creo que, bueno, no sé si ha sido un poco confuso, yo creo que os pasará en la ponencia y lo podéis ver un poquito más ordenadamente, qué papel juega, ¿no? Bueno, pues España claramente tiene un papel subalterno y secundario. España no es un país que esté liderando nada en el ámbito internacional, hay que decirlo así de claro. España es un país sometido al capital americano y también al alemán y francés. De hecho, la forma que adoptó Rajoy de la salida de la crisis del 2008, con la modificación además del artículo 135 de la Constitución, que fue una auténtica vergüenza, que es decir, hay que pagar primero a
a los grandes fondos de inversión antes que cubrir las necesidades de mi pueblo. Es decir, no cabe más humillación para un país, creo yo. Bueno, pues nuestro papel de servidumbre hacia el capital está por un lado, y además también se nos exigió por parte de Alemania que nos desindustrializáramos, y en ello estamos, en ello terminamos. De hecho, hoy día España, el peso de la industria es muchísimo menor al que había hace 20 o 30 años, a mayor gloria de Alemania, claro. Y se nos ha asignado a nivel europeo y a nivel internacional un papel de turismo y playa, en parte también de despensa agrícola, y a eso le ha añadido el capital, las élites locales, el capital local, pues el ladrillo, ¿no? La especulación inmobiliaria que tanto beneficio le da a cuatro desalmados, ¿no? En ese papel, en esa forma de insertarse, de participar España en el contexto internacional, es un papel secundario, subalterno, dedicado de desindustrialización, de turismo y playa, de despensa agrícola y de ladrillo. España ha tenido sus propias peculiaridades, ¿no? Es decir, que no todo obedece a una lógica que te viene vista a nivel internacional, sino que aquí se le ha añadido una serie se ha hecho según un desarrollo particular y concreto, ¿no? Por ejemplo, aquí ha habido un desmantelamiento muy agresivo y un proceso privatizador muy agresivo de la empresa y los servicios públicos, que no tiene parangón en Europa, no hay ejemplo parecido en Europa, porque se ha llegado a situaciones tan aberrantes como que, por ejemplo, la empresa de energía no podían seguir siendo públicas, porque no podían serlo, según la lógica esta neoliberal, tenían que privatizarse para bajar supuestamente los precios, lo cual no deja de ser una broma macabra, ¿no?, a la vista de lo que está sucediendo. Pero es que ha terminado una de las grandes empresas, como Endesa, ha terminado siendo, no podía ser pública española, pero mira por dónde ha terminado siendo pública italiana, porque se la compró Enel, y Enel es una empresa que está participada mayoritariamente y dominada por el Estado italiano. Es decir, una cosa kafkiana, ¿no? Además de este proceso privatizador tan agresivo, que en Europa la mayoría de los países, por ejemplo, han conservado un cierto poder en los sectores estratégicos. Aquí se ha perdido prácticamente todo control sobre los sectores estratégicos, ¿no? Ha habido una introducción masiva de capital extranjero. Hoy el IBEX 35, es decir, las grandes empresas españolas, las 35 principales empresas españolas, están en manos de capital extranjero, de fondos de inversión, no tienen ninguna soberanía, es decir, dependen por completo de capitales extranjeros a los que se deben. La estructura económica española, además, se caracteriza por una estructura que es una máquina de producir desigualdad y pobreza, porque cuando crece la economía genera pobreza, desigualdad, pero y por supuesto cuando entra en crisis mucha más pobreza y mucha más desigualdad, pero es que cuando si se recupera, como ahora dicen, que estamos con ciertos problemas, pero que pudiéramos estar en una fase de recuperación económica, pues que sigue generando. El último informe de la EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España, dice que ha aumentado, que está aumentando la pobreza en España, y ronda en torno al 27, 28, 30% de la población, que no es poco, ¿no? Y para colmo, para atender esa pobreza o exclusión que se genera, el estado de bienestar también es un estado muy raquítico comparado con el europeo, hasta el punto que se llegó a decir que España lo que tiene es un estado de bienestar low cost, de bajo coste, porque no tiene los estándares europeos, no alcanza ninguno, ¿eh? A ello se une también, como una peculiaridad propia de nuestro país, una crisis tremenda del régimen institucional y político. Creo que hay por ahí una ponencia de Paco Moro que abunda más en esto, entonces pues no me voy a detener, pero bueno, hay una crisis profunda de la monarquía, del bipartidismo, de la articulación territorial con Cataluña y con la España vaciada, la aparición de la extrema derecha, la crisis del aparato judicial y su entrada abierta en política. Ahora actúan como una cámara más o como un partido más los jueces, sobre todo la alta magistratura. El escoramiento de los principales medios de comunicación
hacia posiciones absolutamente reaccionarias, blanqueando el fascismo, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, es cuando en esta situación surge el primer gobierno de coalición de España desde la Segunda República, con PSOE y el PSOE y Unidas Podemos, donde un PSOE que está más pendiente de los fondos de inversión y de las grandes empresas que de los intereses de los trabajadores, a los cuales Unidas Podemos intenta arrebatar de vez en cuando y a base de mucha lucha alguna logro menor de carácter socialdemócrata, a duras penas, ¿no? Por supuesto, la calle, por desgracia, hasta ahora, no sé, parece que hay algunos síntomas de que pudiera estar cambiando la cosa, pero la calle hasta ahora se quedó muerta con la pandemia y sigue bastante bajita de actividades y la movilización social no parece que ahora mismo sea importante, lo cual es preocupante porque deja un escenario en manos de los poderes fácticos exclusivamente. Y bueno, pues la derecha que vamos a contar, ¿no? Ciudadanos está en liquidación, una vez ha dejado de servirle a los banqueros que lo crearon, y el PP está en una deriva reaccionaria de la mano de Abascal, y en fin, y esa es la situación más o menos a nivel político. ¿Qué asuntos hay ahora que por lo que he visto también se van a tratar esta tarde? ¿Cuál es el espacio de confrontación ahora mismo política y social en España y que afecta con algunos aspectos que yo creo que afectan de manera muy importante a los trabajadores? Pues yo creo que hay como 5 aspectos muy importantes, seguramente hay más, pero yo destacaría 5. Por un lado está la reforma laboral del PP, ¿se va a derogar? ¿No se va a derogar? ¿En qué sentido sí, en qué sentido no? ¿Qué vamos a poder hacer ahí? Que es fundamental, sabemos vosotros mejor que nadie, los que estáis en el Tajo, los delegados, cómo toda la desregulación de toda esa reforma dejó al pie de los caballos a la negociación colectiva, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la reforma de las pensiones? Que hasta ahora también cada día nos lanzan un nuevo bulo a ver si cuela, un globo sonda. Yo no creo que Escrivá se equivoque, yo creo que lo mandan a hacer el trabajo sucio, ¿no? Diga usted esto a ver qué tal reacciona la gente, ¿no? De si trabajamos hasta los 75 o hasta los 80 o directamente hasta la muerte, que yo creo que es lo que aspiran. Y está también el tema de la reforma del sistema fiscal, que hoy día es un auténtico coladero, es decir, empresas como el Corte Inglés pues se llevan años, un decenio prácticamente, sin pagar impuestos gracias a la ingeniería fiscal, a las prebendas, a las desgravaciones, en fin, a la bonificación por las pérdidas futuras que pudieran tener. Ahí hay una serie de conceptos que a mí desde luego se me escapan, pero que está claro que lo que son una estrategia de elusión fiscal y de evasión fiscal, ¿no? Consentida. Y claro, eso ha llegado a su límite. El Estado necesita recursos porque el cambio climático, por ejemplo, requiere de inversiones muy potentes y la propia pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, que han dejado el Estado tan raquítico y tan sostenido exclusivamente por los impuestos indirectos y por la contribución de los trabajadores que ya se está diciendo, bueno, vamos a pedirle por lo menos el 15% a las grandes empresas, que es que se están yendo de rositas pagando o nada, o un 3, o un 5%, mientras los trabajadores pagan el 25 o el 30%, ¿no? La nueva ley de vivienda, yo creo que es otro sistema, otro escenario de confrontación importante que tenemos aquí, que también afecta a los trabajadores. Ahí además, una vez pasado, en el 2008 fue la crisis de la hipoteca, los desahucios por no poder pagar la hipoteca, ahora es la crisis de los alquileres. Es decir, ahora mismo el tema de la regulación del alquiler es fundamental porque el capital que antes entraba en la hipoteca ahora se ha refugiado en los alquileres. Son los grandes propietarios los grandes fondos de inversión estos que hablaba antes, son actualmente los mayores propietarios de viviendas y son viviendas para alquiler, no para venta, en España. Y crece por día, es decir, hay ciudades donde ya dominan, como Barcelona, Madrid, el 25% del parque inmobiliario. Y han hecho de esto una fuente especulativa, es decir, no viene precisamente a rebajar precios, vienen a hacer procesos especulativos, es decir, a incrementar el coste del alquiler
para hacer todavía más difícil, si ya el trabajador no solo no se puede comprar una vivienda, sino que tampoco se va a poder alquilar una vivienda, o va a tener que empezar a plantearse lo que está pasando ya, a compartir vivienda o a quedarte en casa de tu padre, tu madre, etcétera, etcétera. Y luego el tema de la energía. Es decir, la energía está ahora mismo, está disparatada, está encareciéndose, bueno, cada día va a tener un récord, esto es como la Olimpiada, pero de los caraduras, y alguna medida tienen que tomar porque evidentemente esto es insostenible. Es insostenible para la propia economía, ya no solo para los ciudadanos y para los trabajadores y trabajadoras, sino para la propia economía, porque hay empresas que ya están empezando a tener serios problemas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, porque no pueden asumir ese incremento de costos tan tremendo que supone, sobre todo algunas, yo sé, una peluquería que tiene un altísimo consumo energético porque tiene que tener máquinas, secadoras, etcétera. Eso llega a serla inviable, ¿no? Y bueno, en esta situación yo no sé si he dibujado un panorama muy negativo, yo lo que sí creo que es el que hay. Sobre esto nos tenemos que pronunciar, sobre reforma laboral, pensiones, parece que nos pronunciaremos luego, reforma del sistema fiscal, etcétera, ¿no? Y lo que está claro que sin organización y sin movilización esto no se enfrenta y las salidas que haya van a ser perjudiciales para los trabajadores. Entonces, que la CTA entienda todo esto, que esté viva, que esté bien organizada, que se movilice, es fundamental no solo para el problema concreto de la empresa concreta que cada uno tengamos o tengáis, que eso es fundamental, por supuesto, eso es lo que hay que atender en el día a día con los compañeros y compañeras, pero sin perder de perspectiva que todo esto al final nos influye de manera determinante y es lo que está detrás de todo lo que nos puede estar pasando y a veces no logramos entender por qué sucede, ¿no? Y espero no haber aburrido mucho más de la cuenta, ¿vale? Venga, muchísimas gracias.